Vamos a ir corrigiendo los ejercicios que os mandé de interpretación de gráficas. Te recuerdo así rápidamente, porque en todos los ejercicios va a ser igual. Me van a dar una gráfica y me van a hacer una serie de preguntas. Antes incluso de leer las preguntas, me tengo que fijar de qué va la gráfica, qué es lo que me están poniendo en la gráfica. En este caso, por ejemplo, es la relación entre edad-peso de varias personas. En otro caso será lo que sea. Me lo puede poner enunciado, me lo puede poner aquí arriba. Más importante todavía, el eje horizontal, recuerdo eje X, eje horizontal, eje de abscisa, se puede llamar de muchas maneras. ¿Qué representa? Porque aquí se va a colocar siempre la variable independiente, que me lo pueden preguntar o no, pero hay que fijarse qué representa. Pues el tiempo en años. Y sobre todo, cómo está escalado. Pues como veis, cada 5 cuadritos son 5 años, pues cada cuadrito representa un año. Lo mismo con el eje vertical, o eje Y, o eje de ordenadas. Aquí se va a colocar siempre la variable dependiente. Entonces, ¿qué representa? Pues el peso en kilos, como se ve aquí. ¿Y cómo está escalado? Pues si os fijáis, dos cuadritos son... aquí está, este está mal, porque aquí, por ejemplo, pasa de 40 a 50, son dos cuadritos, y de aquí son dos cuadritos 5 kilos. Entonces, esto va a ser un 45, aquí hay un error del libro. Entonces, cada dos cuadritos son 5 kilos. Es decir, cada cuadrito son 2 kilos y medio. Repito, esto es un error del ejercicio. Aquí debería de poner 45. Así que cada dos cuadritos son 5 kilos, como se ve. Cada cuadrito son 2 kilos y medio. Esto recuerdo que era que el eje quiero que empiece en 10. No me importa lo que pasa entre 0 y 10, porque si no quedaría muy largo los ejes. Entonces por eso se hace el rayajo este. Pues repito, eso es casi lo primero que hay que mirar antes de empezar a leer las preguntas. Y luego ya pues empiezan a contestar las preguntas. Eso ya es mirar el gráfico y pensar un poco. Entonces, en este caso lo que me preguntaban es, voy a dejar el gráfico aquí y voy leyendo las preguntas y las vamos contestando para que podáis corregir a ver si lo habéis hecho bien. Entonces, en la pregunta A me preguntaban quién tiene más edad. Pues si miráis el gráfico, el que tiene más edad es Antonio. No me piden la edad que tiene, las podría calcular. María tiene 12 años, Alba tiene 14 años, Antonio tiene 19 años. Repito, aquí solo me preguntaban quién tiene más edad. O sea, quién está más a la derecha. Ya que hacia la derecha va aumentando los años, pues Antonio. El B, quién es más joven. O sea, quién tiene menos edad. O sea, quién está más a la izquierda. Que los años son más pequeños a la izquierda. Pues María. Entonces, el apartado A la respuesta es Antonio, el apartado B la respuesta es María. Repito, no me preguntaban los años, así que solo contesto quién tiene más años y quién tiene menos años. ¿Cuánto pesa Antonio? Pues Antonio pesa, me voy al eje de la axis, que es donde está el peso, 70 kilos. ¿Cuántos años tiene Alba? Lo hemos dicho antes. Me voy al eje de las X, aquí en el punto que representa Alba, 14 años. Ya no me preguntaban nada más, pero me podían preguntar más cosas. ¿Cuánto pesa María? 55 kilos. ¿Cuánto pesa Alba? 50 kilos. ¿Es un gráfico de puntos o de líneas? Que eso también me lo van a preguntar en otros ejercicios. Pues de puntos, porque se ve que son solo puntos. ¿Cuál es la variable independiente? Recuerdo, la variable independiente es la que está aquí, en el eje horizontal. No vale decir X, como habéis hecho algunos, sino cuál es la variable independiente es el tiempo en años. ¿Cuál es la variable dependiente? El peso en kilos. No vale decir que la variable dependiente es Y, sino que hay que decir qué representa. Pues el peso en kilos. Me podrían preguntar cuál es la escala de la variable independiente, ya lo hemos dicho antes, pues cada cuadrito representa un año. O cada 5 cuadritos representa 5 años, como queráis. Pero lo mejor es decir que representa un cuadrito, pues cada cuadrito representa un año. ¿Cuál es la escala de la variable dependiente? O lo que es lo mismo, ¿cuál es la escala en el eje de ordenadas? ¿O cuál es la escala en el eje Y? ¿O cuál es la escala en el eje vertical? Me lo pueden preguntar de muchas maneras, hay que saberse bien la teoría. Pues lo hemos dicho antes, cada cuadrito representa 2 kilos y medio. Esto con respecto del ejercicio 3. Nos vamos al 4.
que es lo mismo, me observa la siguiente gráfica y contesta. Ya sabemos lo que nos tenemos que ir fijando, vamos a ir contestando las preguntas. Entonces me preguntan, ¿cuál es la variable dependiente? Apartado A, ¿cuál es la variable dependiente? Esta. Repito, no vale equivocarse. Esta es la independiente, esta es la dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? La longitud, en decímetros. Repito, no vale como habéis hecho algunos, decir el eje y, o la variable y, o la longitud nada más, o los decímetros. No, la longitud en decímetros. O sea, básicamente es copiar esto. Apartado B, ¿cuál es la variable independiente? Esta. El tiempo en semanas. ¿Cuánto mide la planta a las 6 semanas? Pues busco aquí 6 semanas, me voy a la gráfica, me voy a la longitud, 2 decímetros. Entonces la solución del C es la planta mide 2 decímetros, o 2 decímetros, con eso me vale. ¿Cuándo supera la planta los 4 decímetros? Pues me voy aquí a 4 decímetros y los supera aquí un poquito antes de llegar a las 10 semanas. Me vale con que pongáis 10 semanas, 9 semanas y media, porque realmente no llega a 10, 9, lo que sea. Repito, me vale casi cualquier solución. 9 no, porque es un poquito más de 9. Entonces el que quiera poner a las 9 semanas y media, a las 10 semanas incluso me vale. Más preguntas que me podían hacer, que no me las hacen, pero me podían hacer. ¿Gráfico de puntos o de líneas? De líneas. ¿Cuál es la escala en el eje de las I's? Pues cada cuadrito representa un decímetro. ¿Cuál es la escala en el eje horizontal? Pues cada cuadrito representa una semana. Me podían preguntar más cosas, yo qué sé, entre la semana 3 y la semana 7, ¿la planta crece o no? Pues entre la semana 3 y la semana 7, si os fijáis, la planta crece, de hecho crece siempre. Y más cosas que me van a ir preguntando en otros ejercicios, pero la idea siempre es la misma. Miro el gráfico, miro lo que me preguntan y lo respondo. Habrá preguntas más difíciles, habrá preguntas más fáciles, pero en principio no tiene mayor dificultad que mirar el dibujo y saber interpretar lo que estoy viendo. Vamos al 5. El 5 me dice, la siguiente gráfica muestra la evolución de las ganancias de una empresa desde su creación. ¿Cuál es la variable dependiente? Recuerdo esta, el eje Y, el eje vertical. O sea, el dinero en millones de euros. Eso es lo que hay que responder. No vale decir ni el eje Y, ni el eje vertical, ni el eje de ordenadas, ni Y. Lo que representa, el dinero en millones de euros. ¿Cuál es la variable independiente? Esta, el tiempo en años. ¿Cuánto ganaron el sexto año? Pues me voy al sexto año y ganaron 3 millones de euros. No 3 millones de euros. ¿Durante qué años descendieron las ganancias? Cuidado aquí, que sí que hay varios que lo habéis hecho mal. ¿Durante qué años descendieron las ganancias? Pues aquí, en este, es la parte que las ganancias van hacia abajo. ¿Durante qué años? Pues entre el año 3 y el año 8. Esa es la respuesta. ¿Durante qué años es entre no sé qué y no sé qué? Entonces, pues las ganancias disminuyeron entre el año 3 y el año 8. O desde el año 3 hasta el año 8, como queréis decirlo. O en los años 3, 4, 5, 6, 7 y 8, si queréis. Eso también me vale. ¿Durante qué años ganaron menos de 3 millones de euros? Pues me voy aquí a 3 millones de euros y ganaron menos, aquí ganaron menos, y entre estos dos, y aquí ganaron menos. Es decir, ¿durante qué año ganaron 3 millones de euros? Pues desde el inicio hasta el año 1 y desde el año 6 hasta el año 9 y medio. Repito, es en este trozo y en este trozo. O desde el inicio del año 1, año 6, 7, 8, 9 y medio, como queráis escribirlo, pero es más cómodo en qué años ganaron menos de 3 millones de euros, desde el año 0 al año 1 y desde el año 6 al año 9 y medio. Yo aquí no me complicaría, entre 9 y 10, 9 y medio, no os compliquéis mucho. ¿Cuál es la escala de la variable independiente? Pues
variable independiente es esta, la escala es cada cuadrito representa un año. Entre el año 2 y el año 3, ¿las ganancias aumentan o disminuyen? Pues entre el año 2 y el año 3 las ganancias aumentan. ¿Qué ganancias tuvieron el quinto año? 4 millones de euros. ¿Qué ganancias tuvieron el octavo año? 2 millones de euros. ¿Cuándo superaron por primera vez los 4 millones de euros? Pues por primera vez los 4 millones de euros lo superaron el año 1,5. Al año y medio. Repito, me pueden preguntar muchas cosas, que es ir mirando y ya está. ¿Cuándo empezaron a bajar por primera vez las ganancias? Pues suben, 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 empiezan a bajar aquí, el tercer año. Vamos con el 6. De nuevo, observa la siguiente gráfica, en este caso es una gráfica de puntos, porque me lo podían preguntar, y contesta. Antes de contestar, aquí como veis solo hay rayajo en el eje de las Y, porque aquí el eje de las X sí que empieza en 0. De hecho, el eje de las X, cada cuadrito representa 2 años, si os fijáis. En el eje de las Y, cada cuadrito representa, pues cada 2 cuadritos son 20 km hora, pues cada cuadrito 10 km hora, por si me lo preguntasen. Entonces observa la siguiente gráfica y contesta. ¿Qué coche es el más antiguo? Pues este, el BMW, que tiene una antigüedad de 4 años nada más. Eso no me lo preguntan, solo cuál es el más antiguo. ¿Cuál es el que más velocidad alcanza? El que está aquí más alto, el Mercedes, que alcanzaría una velocidad de 240 km hora. ¿Cuántos años tiene el Opel? Pues el Opel tiene 12 años. Y si me preguntas en la velocidad, 210 km hora. Recuerdo que poner unidades, no vale decir 210 km hora. ¿Cuáles tienen la misma antigüedad? ¿Cuáles tienen la misma antigüedad? Estos dos, el Renault y el Mercedes. Que si me preguntasen cuál es la antigüedad, 10 años. ¿Qué velocidad alcanza el Renault? 190 km hora. Esta ya no me preguntaban más cosas, pero así me pueden preguntar pues todo lo que quieran. En principio es más fácil los de gráficas de puntos que gráficas de líneas. Vamos con el 7. Dice, la siguiente gráfica muestra el espacio que recorre Juan para ir de su casa al colegio y el tiempo que emplea. Me preguntan, ¿cuál es la variable independiente? Pues ya sé, está el eje X, el eje horizontal, pero recuerde que decir qué representa el tiempo en minutos. ¿Cuál es la variable dependiente? El eje vertical, el eje Y, el eje de ordenadas. Pero de nuevo lo que hay que contestar es longitud en metros. La variable dependiente es la longitud en metros. ¿Cuánto recorre los primeros 3 minutos? Pues en los primeros 3 minutos, si os fijáis, no me lo han preguntado, pero si os fijáis, el eje X, cada cuadrito representa un minuto. Entonces los primeros 3 minutos es aquí, pues en los primeros 3 minutos recorre 200 metros. El eje Y, cada cuadrito, si os fijáis, son 100 metros, por si tengo que contar cuadritos. El D, ¿a qué distancia del colegio vive Juan? Pues a 800 metros. Aquí está el colegio, aquí está su casa, porque sale de su casa y llega al colegio, pues está a 800 metros el colegio de su casa. De camino al colegio, Juan se detiene a esperar a su amigo Oscar. ¿Cuánto le está esperando? Pues aquí ya empieza a ser un poquito más complicado y aún así todavía es fácil. Aquí es cuando está esperando, cuando no se mueve. Entonces, ¿cuánto tiempo le está esperando? Pues lo mejor es contar cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. O sea, 5 minutos, porque cada cuadrito era un minuto. Entonces, solución del apartado E, le está esperando 5 minutos. También lo podéis hacer, le espera desde el minuto 3 al minuto 8, o sea, 5 minutos. Me da igual cómo lo hagáis, pero es más fácil contar cuadritos. ¿A qué distancia del colegio está Juan a los 9 minutos de salir de su casa? Pues a los 9 minutos está aquí, a 500 metros. De su casa, pero me preguntan del colegio. El colegio estaba aquí arriba. Entonces, a 800 metros del colegio. Él está a 500, el colegio está a 800, pues a 300 metros. ¿Está?
sino contar cuadritos. Él está aquí a los 9 minutos y para llegar al colegio le falta 1, 2, 3 cuadritos. Como cada cuadrito eran 100 metros, pues a 300 metros del colegio. Entonces hay que leer muy bien las preguntas. Más cosas que me podían preguntar. ¿A qué distancia vive Óscar de Juan? Pues Juan vivía aquí, Óscar vivía aquí, porque es aquí cuando empieza a esperarle, pues a 200 metros. Vamos con el 8. En un laboratorio asistido por ordenador se calienta un trozo de hielo y se obtiene la siguiente gráfica que relaciona la temperatura con el tiempo. De nuevo me preguntan ¿cuánto aumenta la temperatura en el primer minuto? Pues la temperatura en el primer minuto, si os fijáis en el eje de las X, en la variable independiente, cada cuadrito es un minuto. En el eje de las Y, en la variable dependiente, cada cuadrito son 12,5 grados, porque cada dos cuadritos son 25. Entonces en el primer minuto aumenta un cuadrito la temperatura, o sea 12,5 grados. ¿Cuál es la variable dependiente? Ya lo hemos dicho, la temperatura en grados centígrados. Perdón, eso no me lo preguntaban, eso es del ejercicio anterior que lo he leído mal. ¿Vale? Entonces el apartado A es cuánto aumenta la temperatura en el primer minuto. 12,5 grados centígrados. El apartado B es y en el tercer minuto. El tercer minuto, tenéis que ver cuál es el tercer minuto. Este es el primer minuto, segundo minuto, tercer minuto. Pues en el tercer minuto aumenta de aquí hasta aquí. Lo mejor es contar cuadritos. Pues un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos aumenta. Como cada cuadrito era 12,5 grados, pues 12,5 por 4 aumenta 50 grados centígrados. Entonces la solución del A, segunda pregunta, es 50 grados centígrados. ¿Cuándo supera los 50 grados? Pues supera los 50 grados aquí en el minuto 3. Aquí, como veis, las preguntas empiezan a ser ya más complicadillas. ¿Y los 75 grados? Pues los 75 grados lo supera aquí, a los 3 minutos y medio. Repito, no os compliquéis. Está entre 3 y 4, 3 y medio. De hecho, se ve bastante claro que es 3 y medio, pero no os compliquéis. Pregunta C. ¿Qué temperatura se alcanza a los 4 minutos? Pues a los 4 minutos se alcanza 100 grados. Y el D, que es el más complicado, porque esto es más bien una pregunta de física. ¿Qué sucede entre el minuto 1 y 2? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué no aumenta la temperatura? Lo mismo me podían preguntar aquí. Pues esto es un problema de física. Aquí tengo hielo, aquí tengo agua, aquí tendría vapor si siguiera. Porque aquí la temperatura no aumenta, lo habréis visto en física. Los alumnos de primero lo han visto en física. En los cambios de estado no aumenta la temperatura. Mientras que el agua se transforma de hielo en agua, hay un momento en donde la temperatura no aumenta. Esa temperatura se está utilizando justo para el cambio de estado. Entonces, eso sería el apartado D. Eso es más cultura general, más que ver la gráfica. Vamos con el 9. La siguiente gráfica muestra la temperatura de un día en Jaén. De nuevo, antes de contestar lo que me preguntan, esto es una gráfica de líneas, la anterior es una gráfica de líneas, la anterior es una gráfica de líneas, ¿vale? Porque eso también me lo pueden preguntar. ¿Cuál es la variable independiente? El tiempo en horas. No me lo preguntan, pero ya voy a fijarme en cómo está escalado, pues cada cuadrito son 2 horas. ¿Cuál es la variable dependiente? La temperatura en grados centígrados. Cada cuadrito, no me lo preguntan, pero me voy a fijar para luego lo que me pregunten. Cada cuadrito representa 2 grados. ¿Qué temperatura hace a las 5 am? Pues a las 5 hace una temperatura de 4 grados centígrados. Perdón, esto no son las 5, esto son las 6. Recuerdo que cada cuadrito eran 2. A las 5 sería aquí en la mitad. Entonces aquí a la mitad a las 5 hace una temperatura de 3 grados. ¿Vale? Cuidado con las escalas, fijaros bien. Esto sería 6, así que 5 es aquí. Pues subo y me voy a la temperatura 3 grados. Y a las 5 pm. 5 am no lo he dicho, pero 5 am es 5 antes del mediodía. 5 pm después del mediodía, o sea, a las 5 de la tarde.
Pues a las 5 de la tarde lo mismo, es aquí las 5. Esto sería las 18, las 6. Las 5 es aquí, entre medias. Pues subo esta temperatura. Que me voy para acá, a ver qué temperatura es. 13 grados. Entonces, solución de segunda pregunta del C, 13 grados. ¿A qué hora se alcanza la máxima temperatura? Pues aquí es la máxima temperatura, que la hora son las 4 de la tarde, o las 16 horas, o las 4 pm, me da igual como lo escribáis. Y la mínima se alcanza aquí, o sea, a las 4 de la noche, o a las 4, o a las 4 am, me da igual como lo escribáis. ¿En qué momento o momentos se alcanzan 10 grados? Pues se alcanzan 10 grados a las 12 y a las 20 horas, justo en esos momentos. ¿Cuándo aumenta la temperatura? Pues la temperatura aumenta en todo este trozo de aquí. O sea, desde las 4 de la noche hasta las 4 de la tarde. Ya no me preguntaban nada más, pero me podían preguntar más cosas. ¿Cuánto aumenta la temperatura desde las 4 a las 8 de la noche? Pues la temperatura desde las 4 a las 8 aumenta 2 cuadritos. Como cada cuadrito recuerdo que era 2 grados, pues 4 grados aumenta. Desde las 8 de la tarde a las 10 de la noche, ¿aumenta o disminuye la temperatura? Pues desde las 8 de la tarde a las 10 de la noche la temperatura disminuye. De hecho, disminuye de aquí a aquí un cuadrito. O sea, disminuye 2 grados, que también me lo podían preguntar. Y para acabar con este vídeo, vamos con el 10. Luego en otro vídeo corregiremos los que quedan. En este gráfico, en este caso un gráfico de puntos, tenemos representada la compra que hemos realizado. Aquí simplemente me preguntan cuántos kilos hemos comprado de cada producto y cuánto ha costado. Pues vamos viendo. Entonces, de plátanos hemos comprado, pues si os fijáis, el eje X, cada cuadrito es medio kilo, cada dos cuadritos es un kilo, así que cada cuadrito medio kilo. El eje Y, el eje de ordenadas, la variable dependiente, cada cuadrito es 1 euro. Entonces, de plátanos hemos comprado 2,5 kilos y nos ha costado 3 euros. De higos hemos comprado 1,5 kilos y nos ha costado 6 euros. De uvas hemos comprado 3 kilos y nos ha costado 6 euros. De peras hemos comprado 4 kilos y nos ha costado 7 euros. De naranjas hemos comprado 5 kilos y nos ha costado 4 euros. Ya está, aquí no me preguntaban nada más. Todos los siguientes que quedan los vemos en otro vídeo porque van a empezar a ser más complicadillos, pero ya veis que en principio no es tremendamente difícil. Hay que fijarse un poco y salvo preguntas por ahí muy raras que haya que pensar más, como la de antes de física, en principio solo es mirar el dibujo y poco más.